del feudalismo, ¿sí? Tenemos que hablar del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Fue un sistema de organización política, económica y social. Aparece debido a tres factores: nuevas oleadas invasoras, lo que produce inseguridad; pérdida del poder real, quiere decir que los reyes ya no gobernaban de la misma manera que solían hacerlo, por eso se da una fragmentación del poder político; una economía de autoabastecimiento, grandes feudos y aislamiento comercial. Se da entonces una ruralización. Bien, para que surja el feudalismo hay una crisis, se produce la crisis del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Se produce la crisis del Imperio Romano debido a con la crisis política y la inestabilidad política. Con la crisis política es porque faltaba dinero, había una necesidad de dinero, quieren aumentar su productividad y se produce la crisis del esclavismo y se orienta al colonato. Suben los impuestos, aparece la inflación y subida de precios, ¿de acuerdo? Y en la inestabilidad política lo que ocurre es, se presenta debido a la corrupción y a la presión de los bárbaros. Dada la necesidad del dinero, esto provoca una crisis urbana y comienza la ruralización. A su vez, la crisis comercial tiende a autoabastecimiento, ¿de acuerdo? Bien, era una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir? Que esa sociedad estaba dividida en privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran los nobles y el clero. Los nobles, que eran los señores feudales, los caballeros, y el clero, que se dividía en clero secular y clero regular, alto clero y bajo clero. Y los no privilegiados eran los campesinos y los siervos. Bien, nosotros el día de hoy vamos a ver la obra de Beowulf, ¿de acuerdo? Beowulf tiene la primera aparición es en el siglo VI en Escandinavia. Originalmente se hablaba en inglés antiguo con esa obra. Con Beowulf en el siglo XI se da el inicio de la literatura inglesa. Beowulf es un poema épico compuesto en inglés antiguo que consta de 3182 versos. Está escrito en verso aliterativo, que es común en la poesía del inglés antiguo, así como en idiomas como el alto alemán antiguo, el sajón antiguo y el nórdico antiguo. Beowulf está considerado como uno de los poemas ingleses más antiguos que se conservan. Se desconoce el autor del poema y normalmente se habla de él como el poeta de Beowulf. La fecha de composición también se desconoce. Contexto, contexto e historia. Buenos días, historicidad. El poema transcurre en diferentes partes de Escandinavia a lo largo del siglo VI. Aunque el protagonista del poema y sus hazañas son legendarios, también se describen personajes y acontecimientos históricos. Varios de los personajes que se mencionan en el poema también aparecen en otras fuentes escandinavias o en inglés antiguo. Por ejemplo, hay una incursión del rey Gauta Heigelag en Frisia, también menciona el cronista del siglo VI. Se desconoce la fecha de composición del poema, cosa que se ha debatido. El manuscrito que se conserva probablemente data o bien de finales del siglo X o de principios del siglo XI.
Sin embargo, el poema en sí puede ser mucho más antiguo. Se ha argumentado que puede remontarse hasta el siglo VII o ser incluso del siglo XI. El poema se compuso en Inglaterra, aunque no se sabe seguro dónde. Algunos estudiosos lo sitúan en el reino de Anglia Oriental, basándose en las ambientaciones escandinavel del poema. Parece que los Ufinga, la casa real de Anglia Oriental, tenían estrechos lazos con Suecia. El barco funerario de Sutton Hoo es muestra de ello. También se ha argumentado que su origen puede encontrarse en el reino de Wessex, en el siglo IX, o a principios del siglo XI en el norte del rey, en la corte del rey Canuto, el rey danés que gobernó Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Bien, vamos a salir de esta presentación y vamos a ir a su compendio. Un ratito, por favor. Bien, tenemos medievalismo europeo Beowulf. Hatsumi, ¿puedes leer el contexto histórico, por favor? Ya, caída del Imperio Romano de Occidente en el año 4706 a.C. Muy bien. Sí, sí, Hatsumi, por favor. Europa se divide en varios reinos y empieza a desarrollarse las actuales naciones de ese continente. Feudalismo. Los reyes concedían tierras a los nobles, señores feudales, para que las protegiera. Los señores feudales, a su vez, sometían a los campesinos, siervos a cambio de protección. Representa para muchos una época de estancamiento cultural debido a la hegemonía de la Iglesia romana. Hegemonía de la lengua latina. Gracias, Hatsumi, gracias. Vamos a subrayar esto, por favor. Subrayen, por favor, subrayen.
Bien, subrayen eso, por favor, subrayen eso. Dime, Nada. Listo, Miss. bien, muy Ya bien. sonreí. Benjamín, Benjamín, ¿puedes leer las características, por favor? Características. Teocentrismo, formación de las lenguas, romances, aparición de los cantores populares, juglares, el amor cortés, temática heroica, se producen Hasta ahí, Benjamín, hasta ahí, gracias. Bien, teocentrismo, al costado coloquen Dios. Al costado de teocentrismo coloquen Dios. En esta época todo giraba en torno a Dios. ¿De acuerdo? En esta época todo giraba en torno a Dios. Al costado de teocentrismo, aquí abran paréntesis y colocan Dios. ¿De acuerdo? Formación de las lenguas romances. Con la llegada de los pueblos bárbaros, el latín se mezcla con otras lenguas y van apareciendo las famosas lenguas romances. ¿De acuerdo? Cantores populares, que son los juglares. esa vez. Muy bien, Benjamín. Amor cortés, temática heroica. Muy bien, subrayen eso, por favor, subrayen, subrayen. Yamis. Misha. Muy bien, todos subrayaron. Espera, Miss. Ok. Bien, al costado de teocentrismo no olviden poner Dios. Sí, ya terminé. Bien, Walter. Al costado de teocentrismo no olviden poner Dios. Miss, ¿qué vamos a poner al costado de teocentrismo? Al costado de teocentrismo ponen Dios. Bien, vamos a la siguiente. Walter, ¿puedes leer lo que dice Mester de juglaría, por favor? Yamis. Mesas de juglaría se dio mediante los cantares de gesta, anónimos, métrica irregular, poesía popular, transmisión oral. Ya, Walter, gracias. Dante, ¿puedes leer Mester de clerecía, por favor? Mester de clerecía. ¿Dónde? En la 297, ¿ves? Esto de acá. Ya.
Sistema del amor corteza. Finalidad didáctica y moralizante. Gracias, Dante, gracias. Entonces, cuando se produce el Mester de juglaría y el Mester de clerecía, que son dos corrientes, el Mester de juglaría está relacionado a los cantares de gesta, que eran, su principal característica es que el Mester de juglaría era anónimo. Anónimo y se transmitían de manera oral. ¿De acuerdo? Mientras que el Mester de clerecía tenía una finalidad didáctica y moralizante. ¿De acuerdo? Subrayen eso, por favor. Terminé, Miss. Bien. Terminé, Miss. Bien, 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 bien. Jairo, ¿puedes Miss. leer? Listo, Hatsumi. Jairo, ¿puedes leer Beowulf? Beowulf. Cantar de gesta anglosajón contiene 3182 versos aliterados. El manuscrito más antiguo data del siglo X o el siglo X. Su composición se presume es A ver, espera, voy a subir. Ya. del siglo 8. del siglo VIII. Las acciones corresponden entre los siglos V y VI, estructurado en dos partes. Hasta ahí, Jairo. Gracias. Hasta ahí, Jairo. A ver. Xiomara, ¿puedes seguir tú? Sí, Miss. Personajes. Ujú. Ay, se puso negro la pantalla ahorita. Ya. Personajes. Beowulf, protagonista del poema anglosajón, anónimo, sobrino del rey Gauta, Hygelac, y posteriormente rey de Gautlandia. Muy bien, muy bien. Tiago, ¿puedes seguir? Tiago, ¿puedes seguir? Grendel. Grendel. No te escucho, Tiago. Ogro demoníaco. Ya. Ogro demoníaco que habita con su madre en una caverna en las marismas cercanas a Georot. Alison, ¿puedes leer Rodgar? Nemis, rey de Oroth. Su nombre significa lanza veloz.
Muy bien. Ashley, ¿puedes leer Madre de Grendel? Miss, descrita como una ogresa, cuyo nombre es Wotha. Es muerta por Beowulf en combate singular en el fondo de una poza en la cueva donde habitaba con Grendel. Bien. Adriel, ¿puedes leer Wiglaf? Sobrino de Beowulf, le asciende a su batalla final con el dragón a la muerte de Beowulf. Este le heredará su torque de oro y lo que encomienda el rey de Geatlam. Bien. Gracias, Adriel. Entonces ahí tenemos a los personajes. Los personajes son Beowulf, Grendel, Hrothgar, la madre de Grendel y Wiglaf. ¿De acuerdo? Es un poema escrito en inglés antiguo. ¿De acuerdo? Es un poema escrito en inglés antiguo. Miss, ¿no íbamos a subrayar? ¿O ya no? Aquí no, porque acá son los nombres de los personajes nomás. A ver, un momento, por favor, un momento. Un ratito, chicos, por favor. Ahorita les comparto la pantalla. Esto es Alba y Tiempo y es un gusto tenerte aquí otra vez. El día de hoy vamos a hablar de una antigua leyenda nórdica escrita aproximadamente en el 750 después de Cristo, llamada Beowulf. Seguramente has escuchado hablar de esta historia, probablemente por cómics o por películas, pero hoy vamos a hablar del poema original. Este poema narra las aventuras de un antiguo héroe gauta, digamos en la zona donde sería la actual Suecia, que va a tener muchas aventuras y la principal se va a concentrar en Dinamarca. Resulta que en Dinamarca existía un reino muy poderoso gobernado por el rey Hrothgar. Este rey hacía unos banquetes muy grandes en un palacio que él mismo mandó construir llamado Herod. En el palacio Herod se reunían muchos otros nobles y soldados, gente importante de diferentes provincias para celebrar estas reuniones. Cantaban, hacían alabanzas al Señor, bebían, comían, reían y toda la noche disfrutaban de estos festejos. Pero resulta que en las inmediaciones de este reino, en los bosques, hacia las zonas más cavernosas y oscuras, vivía un ogro maldito. Dime, Ashley, ¿qué pasa? Miss, la mano que mató a ese hombre fue el del ogro que se llamaba Grendel. Sí. Ay, a Miss, gracias. Descendiente de Caín,
que no le gustaba para nada este ruido y estas fiestas, no lo dejaban dormir ni lo dejaban vivir, por lo que decide caminar hasta el palacio Herod para vengarse de tanto ruido. En una de las noches en las que están estos comensales celebrando, ya que todos están bien bebidos y dormidos, entra este monstruo llamado Grendel y ataca a 30 de los soldados, los mata y se va con partes de sus cadáveres a refugiarse otra vez en su cueva. Cuando despiertan, todos se dan cuenta de la masacre que acaba de ocurrir y el rey Hrothgar decide mandar llamar a los soldados que se puedan para poder buscar a este ogro. Sin embargo, bueno, como que no se habían dado cuenta que la razón de que el ogro atacara era por el ruido, así que vuelven a hacer un banquete y vuelven a quedarse dormidos y el ogro vuelve a llegar y los vuelve a atacar hasta que se convierte en una maldición que va a atacar el castillo Herod. Ya nadie quiere visitar ese castillo porque saben que cada vez que hay una fiesta, una masacre ocurre. Así que empiezan a abandonarlo, ya nadie visita al rey Hrothgar, él se empieza a amargar porque ya no quiere hacer celebraciones ni salir siquiera de su palacio. Y esta maldición dura así por 12 años. Al término de este tiempo, uno de los soldados de Hrothgar decide ir a buscar a los soldados gautas porque sabe de su fama para vencer cualquier calamidad. Es de esta manera en la que contacta con la tripulación del famoso Beowulf. Beowulf es heredero del trono de los gautas, hijo de un rey que casualmente era amigo del rey Hrothgar. Escucha acerca de esta maldición que asola al palacio Herod y decide embarcarse con sus compañeros de guerra. Bien, más o menos ese es el contexto, ese es el contexto, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir resolviendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir resolviendo. Todos, por favor, en la página 298, todos en la página 298, ¿de acuerdo? Ya está, Miss. Bien, vamos a resolver. Dice, completa. Tenemos que completar la información sobre el medievalismo europeo. Características. Como primera característica, ¿qué habíamos dicho? Que era teocentrismo. Teocentrismo. También dioses, ¿no? Teocentrismo quiere decir que todo giraba en torno a Dios, no en dioses, en un solo Dios, el Dios que conocemos, bueno, el Dios de los católicos, ¿de acuerdo? Teocentrismo. Lenguas de romance. Lo mismo. Las lenguas romances. Recuerden que cuando invaden los pueblos, el latín era la lengua que predominaba, pero al comenzar las invasiones, el latín se va a combinar con otras lenguas y va a aparecer el portugués, el italiano, etcétera. ¿De acuerdo? El mismo castellano y así sucesivamente. Entonces tenemos como características teocentrismo, lenguas romances, ¿qué más? Cantores populares. Cantares populares, muy bien. No, cantores populares. Ah, ya, vamos a poner juglares, ¿ya? Juglares. Los cantores populares eran los famosos juglares, ¿de acuerdo? Los famosos juglares. Los cantores populares eran los famosos juglares. ¿Qué otra característica tenemos? El amor cortés, ¿de acuerdo? Amor cortés. ¿Qué es el amor cortés? Son las historias o narraciones en las cuales un caballero tenía que ir a salvar a una damisela. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra característica más tenemos? ¿Qué otra característica más tenemos? El famoso feudalismo. ¿De acuerdo? El famoso feudalismo. Feudalismo. Espera.
Bien, en la producción literaria tenemos dos, el Mester de Clerecía y el Mester de Juglaría. No me hice falta. Copia, nomás Hatsumi, copia. Copien, por favor, copien. Bien, el medievalismo europeo es una época oscura para la ciencia, pues todo giraba en torno a Dios. Se produce el feudalismo, así el rey protegía sus tierras dándoles a los señores feudales y estos a sus vasallos para que los vasallos protejan las tierras. ¿De acuerdo? Copien, chicos, copien. Terminé, Miss. Muy bien, vamos a esperar a tus compañeros. Vamos a esperar a tus compañeros, ¿de acuerdo? Ya terminé. Muy bien. Miss, terminé. Bien. ¿Quién más? Terminen, chicos, terminen. Ah, no, me faltó lo del medio porque antes no lo había copiado.
Copien, chicos, copien, copien. Miss, yo terminé. Bien, Terminé. Mejor ustedes están haciendo que los otros se apuren más. ya chicos, ya. Copien, copien. Mm. Bien, ¿copiaron chicos eso? ¿Copiaron? No, Miss, espérate un ratito nada más. Ya, falta poquito. Terminé. Bien, Terminé todo, Miss. Ok, Yo igual, ok. Miss. ya, ok, ok. No, Miss, ya terminé. Bien, Hatsumi, bien. Yo también. Bien, Tiago. Bien, un momentito, por favor, ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Un minuto, por favor. Miss, sigue viendo su pantalla. ¿Siguen viendo mi pantalla? Mire. Ah, ya. Hmm. No lo he escuchado nada. Bien. Y mira, ahí está tu pantalla. Ya. Copiaron, ¿no? Vamos al siguiente, vamos a la siguiente. Terminé, Miss. Bien, vamos a la siguiente parte ya. Terminé. Ya, Miss. Bien, entonces ya completamos la información sobre el medievalismo europeo. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a completar las preguntas con respecto a Beowulf. Beowulf. Género literario. Bien, el género literario al que pertenece es el género épico, ¿de acuerdo? Pertenece al género épico. Pertenece al género épico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las dos partes que presenta la obra literaria Beowulf? Épico. No, en la primera se va a enfrentar a Grendel y en la segunda su vejez, ¿de acuerdo? En la primera parte, De Grendel, creo.
Sí, Cuando yo leí, dijo que mató a madre de Grendel. Fue muerta por Beowulf. Enfréntate a Grendel, ¿qué es? Eso de un ¿qué? Ah, ya. Bien, copien chicos, copien. Por favor, Miss, espera un ratito. Sí, sí, ahí está, copien, copien. Miss, ya terminé. Muy bien, hay que esperar a tus compañeros que copien. Copien de acuerdo.
Copien, chicos, copien, copien. Miss, ya terminé. Muy bien, muy bien. Terminen de copiar todos, terminen de copiar todos. Ya terminé, Miss. Bien. Todos terminen de copiar todos. ¿De acuerdo? Miss, ¿quién es Elga? Helga. Es uno de los personajes que va a aparecer en Beowulf. ¿Copiaron todos? Yo sí, Miss, parece que mis compañeros no. Yo también ya lo copié. Yo Ya también. ya un ratito, chicos, un ratito. Un ratito ahorita. Un ratito, por favor. Bien. Terminen de copiar. Terminé, Miss. Muy bien, muy bien. Todavía no, me faltan solo 2 nombres de los personajes. Ok, terminen de copiar. Su madre de grande se llamaba Wiglaf.
Wiglaf es otro personaje, su nombre. Ah, ya, mis gracias. Bien. Bien, chicos, pasamos a la siguiente, ahora sí, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente, borramos esto. Vamos ahora a la página 299. Sí, página 299. Bien, el género al que pertenece Beowulf, género épico. Épico, ¿de acuerdo? A la especie cantar de gesta. Origen anglosajón, ¿de acuerdo? Anglosajón. ¿De acuerdo? Dice compuesta. Alrededor del siglo VI aprox. ¿Ya? ¿O a qué se refiere? Sí. Compuestas alrededor del siglo VI. Alrededor del siglo VI. Estructura. Cuenta con 3182 versos. ¿De acuerdo? Narra la historia del héroe Gauta narra la historia del héroe Gauta narra la historia del héroe Gauta Beowulf y nos cuenta cómo acude a ayudar a los daneses. ¿Quién? A los daneses. Quienes sufrían los ataques de un monstruo gigantesco. A mí ya no me alcanza. Uy, ya hasta donde te alcance, Hatsumi, hasta donde te alcance.
Bien, copien, copien. Miss, ya terminé. Muy bien, Hatsumi, muy bien. Miss, hay una línea arriba, yo lo escribí desde ahí. Ya está bien. ¿Qué? La línea, ¿qué línea? No hay problema. Sí, Miss, esta línea que está acá. Yo empecé desde ahí. Ya está bien, Ashley, no hay problema. Bien, copien, copien. Copien, por favor, copien. Bien, copien, copien. ¿Copiaron ya, chicos? ¿Copiaron? Ya terminé. Miss, ¿me escucha? Sí, Hatsumi. Ok, gracias. Ya un ratito, por favor. Bien. Bien, chicos, pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Sí. Sí. Ok. Dime. Miss, espérate. Ok. Miss, ya terminé. Ya, muy bien, muy bien. Hay que esperar que los demás terminen. Ya terminé, Miss. Muy bien, muy bien.
Terminen de copiar, por favor, terminen de copiar. Miss, terminé. Ya no puedes pasar. Falta algunos compañeros, hay que esperar. Ok, teacher. Ok, Miss. Miss. Miss, ¿puedo ir a los servicios higiénicos? Sí, anda, anda. Miss, acabé. Muy bien, Xiomara. ¿Todos acabaron ya? ¿Todos acabaron? Sí, Yo sí. Yo, Miss. sí. Bien. Bien, vamos a responder verdadero o falso. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda. La Edad Media se inició en el año 476 después de Cristo. Un ratito, perdón. Ahorita vuelvo a compartir la pantalla un ratito. Ya, disculpen. Bien, la Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. ¿Verdadero o falso? Eso está en su libro. A ver, fíjense. Verdadero. Verdadero, Miss. Sí, verdadero. En el siglo III fue escrito Beowulf. Beowulf. Falso. Falso. Beowulf está compuesto por 3192 versos. Arriba dice 3182. Falso. Falso. Arriba dice 3182. Bien, la madre del ogro Grendel Verdadero. se llama Wotja Grendel. Wotja, madre de Grendel. Wifglaf escapa dejando sin ayuda a Beowulf. Falso. Porque él lo ayuda en la batalla final. Él lo ayuda en la batalla final. Copien eso, por favor, copien eso. Ya terminé, Miss. Ya, Hatsumi. Terminé, Miss. Hace rato ya terminé yo. Muy bien, muy bien. Miss, terminé, soy Ashley.
Muy bien. Terminen de copiar eso todos, terminen. Bien. Viene un ratito, sí, un ratito, por favor. Y tambores, le hacen fiesta y ¿Se escucha? empiezan a hablar de sus grandes hazañas para saber qué tan valiente y poderoso es este hombre que tiene la fuerza de 30 guerreros. Uno de los comensales, que era un poco celoso de la fama que tenía Beowulf, empieza a preguntarle, oye, yo he escuchado alguna de tus hazañas y me acuerdo que hablan de un compañero tuyo, un tal Breca, que quisieron hacer un día una carrerita en las aguas del mar y se echaron a nadar cuando el mar estaba como tormentoso y entre los dos nadaron por 7 días y 7 noches, pero te ganó al llegar Breca. Y entonces todos así como, le ganó Breca, ¿no? Y Beowulf, no, a ver, tú tienes mal entendida la historia. Resulta que sí, era un día que estábamos navegando, que las aguas estaban muy encrespadas, era pleno invierno, y se me ocurrió que hiciéramos una carrera nadando, y mi amigo Breca aceptó. Breca era muy lento, jamás me dio ventaja, pero yo empecé a encontrarme con monstruos marinos que empezaron a atacarme, así que saqué la espada y empecé a luchar contra ellos y los asesiné, y a las costas empezaron a llegar los cadáveres de sus cuerpos estazados por mi espada, y luchamos así durante 7 días y 7 noches, hasta que finalmente terminé llegando a las costas de la isla con millones de cadáveres atrás de mí, así que si Breca llegó antes no fue por rápido, sino porque yo me retrasé un poco luchando contra todos los monstruos marinos que no volverán a atacar barcos de ningún tipo. Por supuesto, todos los comensales se quedan impactados con esta historia de Beowulf y todos empiezan a aclamar y empiezan a hacerle cantos y a beber en su nombre y bueno, se hace un festín como jamás había habido en Heorot desde hacía 12 años. Total, el rey Hrothgar ya le había advertido a Beowulf sobre quién era Grendel y todos dicen, bueno, a lo mejor eres muy valiente, pero de verdad no creemos que seas capaz de luchar contra Grendel, así que nosotros ya nos vamos, con permiso, te dejamos con tus soldados en el palacio porque no queremos estar aquí esta noche que ha habido demasiado escándalo. Así que bueno, se retiran todos los comensales, el rey Hrothgar se queda muy nervioso en su habitación esperando a ver si Beowulf es capaz de luchar contra Grendel. Y Beowulf y sus soldados, por su parte, duermen tranquilos en el palacio. Y dicho y hecho, esa noche, alertado por el ruido y molesto, llega Grendel a atacar, como de costumbre, el castillo Heorot. Beowulf y sus hombres se enfrentan entonces a un combate contra este monstruo que empieza a ser su desastre usual, pero en algún momento Beowulf le toma la mano y se la cercena con su espada. Grendel se asusta y porque nunca había sido atacado, entonces al ver su mano cortada huye del palacio y desaparece. Por supuesto, cuando el reino se entera, todos estallan en vítores para... Yo ya no lo escucho. En plan de... ¿Cómo? Yo ya no lo escucho. La misa compartida con sonido. ¿No se escucha, chicos? Sí se escucha. Yo sí escucho mi. Todo estará malogrado. O cualquier cosa. ¿Qué se escucha? A ver, dale play de nuevo, Miss. ¿Cómo? Dale play de nuevo. La mano triunfante porque venció a Grendel y todos aplauden y son muy felices y organizan otro banquete y todos vuelven a ser
el reino esplendoroso y contento que siempre fue, llenan a Beowulf de regalos, le hacen cantos, más regalos y festines, y las celebraciones duran bastante tiempo. Pero como en toda historia, pues hay alguien que no está muy a gusto con esta situación. Nadie sabía que Grendel tenía una mamá. Cuando la madre de Grendel se da cuenta de lo que le hicieron a su hijo, estalla en un odio que solo las madres pueden tener y decide ir a tomar venganza de aquellos que le hicieron aquella herida a su pequeñito. Así que manda a llamar a todas las fuerzas del mal, se encomienda a su padre Caín y decide ir a atacar el palacio, como lo hubiera hecho su hijo años atrás. Por supuesto, ese día hay festín otra vez en el palacio y cuando llega la madre de Grendel, todos se sorprenden, nadie espera que llegue un monstruo. No está... Bien, el resto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿de acuerdo? El resto lo vamos a ver la siguiente clase. Chao, Miss. Sí, las próximas páginas las hacemos la siguiente clase. Las próximas páginas las hacemos la siguiente clase. Cuídense. Chao, Miss. Cuídense. Chao, chicos. Chao, Cuídense. Benjamín, chao, Jairo, chao, Enzo, chao, Hanna, chao, Juan José, chao, Carlos, chao, Paolo, chao, Ángela, chao, Jafet, y chao, así, chao a todos. Estás hablando muy rápido.